Lo dijo en la primera hora. 7:42. Guido Chiriboga está enlazado con nosotros. Él es asambleísta por la provincia de Guayas del movimiento Creando Oportunidades, creo, y además es el presidente nacional de la organización política. Algo pasó, estaba conectado, estaba diciendo, está conectado y resulta que se salió de la conexión. Vamos a tratar justamente de esperar la conexión con el mencionado legislador para hablar un poquito de cómo se está recibiendo en la Asamblea el trámite del proyecto de ley de inversiones, cuya socialización terminará mañana. Hasta mañana, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tendrá justamente la posibilidad de recibir a diversos actores, tanto del gobierno cuanto del sector privado y otros, para que puedan presentar sus aportes a este proyecto de ley. Parece que sí va a haber votos, ¿no? No sé cómo le ves tú, Belkis. En la comisión para la aprobación del informe... Yo no le veo problema en la aprobación del informe. Exacto, yo tampoco le veo mayor problema, pero sí que habrá que ver cómo se maneja ya la discusión en primer debate en el Pleno y ya en lo posterior, tras el segundo debate, que en efecto existan estos votos para la aprobación de esta iniciativa, más todavía cuando sabemos la coyuntura que atraviesa ahora mismo la Asamblea Nacional y la expectativa que hay también la próxima semana cuando eventualmente ya se convoque a la reanudación de sesiones de Pleno. Así se dio a conocer el día de ayer a través de un comunicado oficial de la Asamblea Nacional y ver qué sucede, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya lo tengo a Guido Chiriboga. Asambleísta Guido Chiriboga, ¿me escucha? Bienvenido, buenos días. Buenos días, con las disculpas del caso, Fabricio, estoy en el aeropuerto acá de Quito. Así le veo. Con gusto con ustedes y me predisculpo por el sonido ambiental. Así le veo. Gracias a Guido Chiriboga. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con el presidente nacional del movimiento Creo. Primero quiero empezar pidiéndole una valoración de la situación interna de la Asamblea Nacional. Esta semana no hubo sesiones de pleno. Algunos sectores políticos ya hablan de una convocatoria, autoconvocatoria. Ayer, por ejemplo, la bancada de UNES planteó esa posibilidad de una autoconvocatoria debido a que no ha habido convocatorias de la presidenta Yori. ¿Cuál es la posición suya, de su movimiento y de la bancada del BAN, del Bloque de Acuerdo Nacional, sobre este tema? Asambleísta Chiriboga. En Sonorama. Somos muy respetuosos siempre de la institucionalidad y tenemos que defender y hacer respetar la democracia en nuestro país. Ha habido a todas luces voces de un golpe legislativo liderado por la bancada de UNES que quieren regresar a las épocas del desfalco, de la cleptocracia, en que nos quisieron convertir en un narcoestado. Y eso lo vamos a impedir. Pero ¿por qué no hay convocatorias a las sesiones de pleno esta semana, asambleísta Chiriboga? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, hemos tenido convocatorias continuas. Esta semana fue corta, arrancó el miércoles. Normalmente el pleno se reúne los martes y los jueves y hubieron reuniones de CAL para determinar los procesos administrativos posterior a lo que la semana pasada todos vimos que hubo un intento enorme de desestabilizar la sesión del jueves en la noche. Acabó pues con violencia dentro del pleno, atacando al secretario de la legislatura. Entonces se suspendió dicha sesión y luego se convocó para el sábado en la noche de manera virtual porque no había las garantías adecuadas. Asambleísta Chiriboga, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Usted ha dicho que es respetuoso de las decisiones y las posturas, pero yo le quiero consultar qué opinión le merece a usted de esta intención de conformar una comisión multipartidista para analizar, investigar las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa, que es el tema esencial que se busca, ¿no? Bueno, dicha comisión alguien circuló un papel poniendo nombres, incluso asambleístas, sin que les hayan ni siquiera preguntado ni solicitado su acuerdo para participar. Entonces son procesos bastante irregulares que no son parte del proceso legislativo normal. Está la unidad técnica legislativa, el Consejo Administrativo Legislativo, las comisiones y el Pleno. Esas son las instancias normales para el proceso legislativo que hay en el Ecuador.
¿Ustedes no creen que la presidenta Guadalupe Llori y los miembros del CAL deben ser evaluados, asambleísta Chiriboga? Todos los asambleístas, los 137, somos evaluados por nuestros electores, y de ahí hay procesos de evaluación interna normales. El Consejo de Ética incluso ya se ha reunido y hemos procedido como institución a la descalificación y separación de algunos miembros del legislativo por actos de corrupción. Entonces, ese es un proceso que sí se da y se da continuamente. En el caso eventual de que la próxima semana se retome la sesión del Pleno, se ponga sobre la mesa de discusión este tema, asambleísta, ¿cómo va a actuar, creo, en el sentido de, no sé, dar paso o no a la posibilidad de que se integre esta comisión? Bueno, con comisiones tenemos, comisiones permanentes, tenemos suficientes para tratar temas como los que quieren tratar acá. Lo que quieren es hacer una comisión a dedo. Y eso de comisiones a dedo para beneficiar a alguien no es parte del proceso legislativo normal. Ya para eso están las comisiones permanentes. Hay una de transparencia, por ejemplo, hay la de constitucional, o sea, tenemos plenamente conformadas las comisiones. Lo que pasa es que quieren ellos hacerlos, ahí la de fiscalización, pero que ellos quieren controlar ciertos procesos. Asambleísta, pero la misma ley de la función legislativa sí faculta la posibilidad de que se cree esta instancia. Sí, pero conversábamos con usted sobre cuál era nuestra postura. Correcto. Y el interés detrás de la creación. El interés detrás de la creación de esas comisiones es para ellos tener Correcto. A dedo una comisión para tener un resultado preestablecido. Eso no es lo normal en ninguna democracia en el mundo. Pero digo, ayer, por ejemplo, estuvo por acá el presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, al igual que usted, que es presidente nacional de Creo, estuvo Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, y él decía, bueno, aquí en el Ecuador hay antecedentes a través de los cuales se han removido presidentes de los congresos o de las asambleas, o han renunciado presidentes de las asambleas o de los congresos, y dice, no ha pasado nada, no se ha hablado en su momento de golpes a la institucionalidad. ¿Por qué en este caso sí se habla o se sostiene el discurso de que una eventual remoción de la presidenta de la Asamblea Nacional podría afectar la institucionalidad democrática del país? Asambleísta Chiriboga. Bueno, sí se hablaba en esas épocas. De aquí los tres tenemos memoria política, gracias a Dios, y nuestros oyentes de Sonorama también. Sí se hablaban en esas épocas también de atropellos a la institucionalidad del país. Incluso, o sea, han habido pues también golpes de Estado, y eso no, el hecho de que ya hayan habido no los hace bien. Ahí discrepo con la premisa estipulada por su entrevistado anterior. Yo creo que el hecho de que se haya hecho antes no hace necesariamente bien algo, y peor, algo como querer tomarse la institucionalidad del Estado para regresar a tener impunidad a aquellos que desfalcaron al gobierno, al erario nacional. Yo quiero entender esa tesis, asambleísta Chiriboga, esa tesis que manejan en el sentido de que se pretendería tomarse la institucionalidad del Estado. ¿Por qué afirman de que este grupo de UNES con el Partido Social Cristiano y los rebeldes o autodenominados rebeldes de Pachacutic quieren tomarse la institucionalidad del Estado? ¿Por qué lo afirman y cómo se lo haría? Y le hago esta pregunta porque está claro que la Asamblea no nombra autoridades de control. ¿Por qué sostienen esta tesis, asambleísta Chiriboga? Porque en la Asamblea sí se nombran, por ejemplo, o sea, se avala en la elección del Consejo de Participación Ciudadana, y de ahí se elige el Contralor, el Consejo Nacional Electoral y otros entes de control. Pero ellos son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el Consejo de Participación Ciudadana está integrado por personas que participaron en una elección. O sea, ahí no tiene nada que hacer la Asamblea. No siguen, porque el recambio de dichas personas va a la Asamblea Nacional cuando hay procesos de sustitución, que es lo que quieren ellos
lograr, Fabricio. Tenemos que entender, o sea, quieren también, han expresamente dicho que quieren controlar la Comisión de Fiscalización porque por ahí pasan los juicios políticos. O sea, lo que quieren es pasar a tener desde el legislativo un control sobre los procesos de gobierno para los fines que ya todos conocemos que es lo que los mueve, ¿no? Quieren regresar a estos 14 años de controlar el Estado para hacer los gastos de 1.500 millones de dólares en una refinería que solamente Jorge Glass la veía. O sea, no podemos regresar a ese Ecuador. Asambleísta Chiriboga, en medio de toda esta discusión, ¿cuál sería el futuro del proyecto de ley económica urgente de atracción de inversiones? Ha iniciado el trámite, estamos en la etapa de socialización donde se recogen observaciones, se tendrá que aprobar el informe para primer debate, para su discusión en el Pleno. Son 30 días para la aprobación como tal desde la llegada y, como yo decía ayer en otra entrevista, finalmente lo que se requiere son votos. ¿Cómo miran ustedes el panorama? Yo veo un Ecuador que está encaminado en la dirección correcta para generar 2 millones de empleos, que es lo que necesitamos, lo que vamos a lograr en estos 4 años de este gobierno. Y para eso la ley de inversiones es una pieza fundamental. Todos aquellos que voten en contra de la ley de inversiones votarían en contra de la generación de empleo para los ecuatorianos. Entonces, yo creo que la mayoría de los asambleístas, por más problemas políticos que vean o tengan, van a estar y deben de estar a favor de la creación de empleo para los ecuatorianos. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. En este gobierno se han creado 350.000 nuevas plazas de empleo. Vamos en el camino adecuado y esta ley fomentará la inversión extranjera, que inversión se genera en emprendimientos que se generan en empleo. Ese es el camino que tenemos que llevar y ese es el camino que todos los ecuatorianos de bien queremos. Y estoy seguro también, la mayoría de los asambleístas pues estarán a favor de la creación de empleo. Pero ¿usted le ve futuro, el futuro que el gobierno espera al trámite de este proyecto de ley con las condiciones políticas actuales de la Asamblea Nacional, asambleísta Chiriboga? Pues tengo que creer, Fabricio, en que la buena fe como ecuatorianos vamos a tener una mayoría que apruebe la ley de inversiones, porque lo fundamental es la generación de empleo. Eso no tiene bandera política. Si hay 7 de cada 10 ecuatorianos que requieren un empleo formal luego de estos 14 años que heredamos de una década y media casi perdida, la mayoría querrán fomentar la generación de empleo y eso es lo que esta ley asegura. Digamos, en estas horas la bancada del BAN y los asambleístas de Creo han logrado acercamientos con otros sectores políticos para asegurarse que en medio de las complejidades internas de la Asamblea se pueda garantizar que se va a aprobar la ley o que la Asamblea va a tomar una decisión y que no haya el riesgo de que ocurra lo que pasó en noviembre cuando el proyecto de reforma tributaria entró en vigencia como decreto ley por el Ministerio de la Ley. A mí me parece que los asambleístas tenemos una obligación de hacer nuestro trabajo, que es tramitar las leyes en 2 instancias en las comisiones, y disculpe que estoy caminando ya hacia se me va el avión. Tenemos que tramitar 2 veces en las comisiones y luego en el Pleno también en primer y segundo debate. Eso es lo que tenemos que hacer los asambleístas, es el trabajo para que fuimos electos y para lo que el Ecuador nos paga. Y eso es lo que estoy seguro lograremos en la Asamblea Nacional en estos próximos 20 días. Correcto. 20 y piquete días. Correcto. Asambleísta Chiriboga, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Ya. Mil disculpas por lo ambiental acá del aeropuerto, pero así toca cuando tenemos que recorrer por todos lados. Un fuerte abrazo y muchos saludos a Sonorama y a todos los residentes y a ustedes. Gracias a Guido Chiriboga, presidente nacional del Movimiento Creo, asambleísta de su organización política. Ok, algunos mensajes de nuestros internautas. Bueno, hemos tratado de hablar con él sobre la postura. Quiero decirles adicionalmente otra cosa. Esta semana hemos tenido a Fausto Jarrín de Unes,
a Jorge Pinto de Creo, que hubo un debate el miércoles, a Alfredo Serrano ayer, a Fernando Villavicencio y hoy a Guido Chiriboga. ¿Qué más pluralidad quieren? Tratamos justamente de escuchar a todas las voces como corresponde en este espacio de noticias. No siempre se entiende, lamentablemente, el sentido de la pluralidad. Lamentablemente no siempre se entiende. La pluralidad es esto: escuchar a Guido Chiriboga y escuchar a Fausto Garrín. Escuchar a Ronnie Aliaga, que estuvo la semana anterior, y escuchar a Jorge Pinto. Escuchar a Fernando Villavicencio y escuchar a Paula Cabezas, que también ha venido acá. Hay que valorar esa pluralidad que al menos en este espacio permanentemente la practicamos. Ahora, cada uno de ustedes tiene obviamente la posibilidad de evaluar lo que dicen nuestros entrevistados, porque para eso son las entrevistas que hacemos desde los diferentes medios de comunicación. Ha habido gente de Pachacuti, que estuvo acá la semana anterior, Mario Ruiz. Por mencionar un ejemplo. Hemos tenido a todos los sectores políticos presentes desde la semana anterior hablando de la crisis en la Asamblea Nacional. Sería fantástico que nos acepte una entrevista a la presidenta Yori. Estamos pendientes de aquello. 7:58, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.